Bueno, entonces la primera cosa que debemos de revisar cuando hablamos de ecuaciones lineales es ¿y cuándo una ecuación diferencial es lineal? El criterio es bien simple porque se reduce a que usted debería de ser capaz de escribir la ecuación diferencial en una forma determinada. En este caso, la forma estándar de una ecuación lineal es la que tenemos indicada acá con este número 1. Fíjense los elementos que tiene. Tiene la derivada de la variable dependiente, tiene un factor p de x que depende exclusivamente de la variable independiente. Aparece aquí la variable dependiente a un exponente 1. Y al lado derecho de la ecuación tenemos un término que depende exclusivamente de x o de la variable independiente. Entonces, si usted puede escribir la ecuación, manipularla y escribirla de esta forma, entonces tiene una ecuación que es lineal. Por supuesto que tanto el p de x como el q de x pueden ser constantes, ¿verdad? Si usted tiene aquí en lugar de una función un número, bueno, entonces el p de x sería ese número. O si tiene aquí al lado derecho de la ecuación un número y no una letra, una función que dependa de x, la ecuación seguiría siendo lineal, ¿verdad? Entonces, una vez que usted ha verificado que la puede escribir de esta manera, la metodología que debería de seguir para resolverla la podemos resumir en 4 pasos. El primer paso es escribir la ecuación en esta forma, ¿verdad? ¿Para qué necesito escribirla en esa forma? Porque cuando ya la tengo en la forma estándar, voy a identificar de esta forma estándar el p de x. Porque ese lo voy a utilizar en el siguiente paso. El segundo paso es, vamos a calcular un factor integrante. Y ese factor integrante, como puede ver, depende de ese p de x. Así que hay que determinar bien ese p de x para calcular el factor integrante correctamente. Luego que usted tiene el factor integrante, multiplica ambos lados de la ecuación por ese factor integrante. Mire aquí cómo en la ecuación estándar se ha multiplicado por ese factor integrante. Y lo central de este método es que una vez que usted ha multiplicado por el factor integrante, al lado izquierdo de su ecuación, aquí, usted debería de tener la derivada con respecto a x del factor integrante que ha multiplicado por la variable dependiente. Esa es la clave del método, que usted al lado izquierdo ha logrado generar un diferencial exacto. Como tiene un diferencial exacto al lado izquierdo, si usted integra a ambos lados, la integral de este término, de acá, la integral de esta derivada, le va a quedar nada más este término. Así que básicamente lo que va a tener que resolver es la integral de esta expresión que tenemos acá. Por eso dice aquí, integramos la ecuación 2, esta, y despejamos y. Siempre va a ser posible en este método despejar la variable dependiente. Veamos un ejemplo para que vean cómo se va aplicando esta metodología. Ahí tienen este problema, miren, el número 15 en su guía. Bueno, usted lo ve y no tiene nada que ver con la forma estándar a la que lo tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, intentemos hacer algunas manipulaciones para llevarlo a la forma estándar. Recuerde que el primer paso